Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos. Bienvenidas a su programa Haciendo Tribu. Acompaña a Ivette a platicar sin culpa de todo lo que involucra la maternidad y la crianza. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Haciendo Tribu en nuestro episodio número 10. Estamos súper contentas de que nos acompañen. Oigan, yo haciendo aquí un torbellino con toda la instalación, pero no agarraba mi celular. Pero bueno, no pasa nada. El día de hoy traemos un tema padrísimo. La verdad que a lo mejor dicen, bueno, ¿y qué tanto tiene que ver con la maternidad y con la crianza? Mucho, creo que de ahí parte todo lo que nosotros reflejamos y hacemos con nuestros hijos, así que no se vayan, va a estar súper interesante. Ya saben, aquí por ADR Monterrey, si no lo pueden ver en vivo, no pasa nada, o si lo pueden ver a medias porque están cocinando con el bebé, con el adolescente, con el marido, con el trabajo en casa, entonces no se preocupen. Vamos a hablar acerca de sanando mi linaje familiar. Vamos a desmenuzar un poquito mucho el tema de lo que nos dé en esta hora con nuestra querida Claudia Robles. Les voy a hacer una mini presentación porque la verdad es que es muy amplia, pero va a ser así breve para que la vayan conociendo. Bueno, ella es Claudia Robles de Somos Tribu. Su rol principal es ser mamá de Ivana, la cual tiene 1 año 8 meses, o sea, es una bebé todavía. Ella es licenciada en psicología, también es licenciada en danza folclórica mexicana, nada más para que vayan apuntando, y tiene muchas especialidades en tanatología, es maestra de estrategias de enseñanza y aprendizajes, de estimulación temprana, de estimulación lúdica del lenguaje, biodescodificación y medicina cuántica. Entonces ella, con toda la experiencia del mundo, pues nos viene a platicar un poquito de cómo sanar mi linaje familiar. Clau, bienvenida y un gusto compartir contigo este programa. Clau, creo que hay un perdón, problema. Es que dejé de escucharlo. No te preocupes, ya. Aquí estamos. Muchas gracias. No, hombre, no. Es que es para que vean que es en vivo, que haya emoción, que la mamá voltee, el papá diga, ¿qué está pasando? Aquí estamos. Clau, pues entonces platícanos un poquito así a gran escala. ¿Qué es lo que vamos a desmenuzar en este tema de sanando mi linaje familiar? Pues mira, así a grandes esbozos es reconocer nuestra historia ancestral, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que nuestros ancestros de hace 10 generaciones atrás tiene impacto en nosotros. Y lo que nosotros generemos 10 generaciones adelante se va a volver a representar. Entonces es importante dar esa vista desde el amor y desde la gratitud para poder sanar nuestra historia. Ay, qué padrísimo se escucha. Pero bueno, para poder llegar a este punto tenemos que saber cómo hacerlo. Entonces, la verdad es que recibimos muchas preguntas, ya saben, tanto en nuestras redes de Instagram como en las de Somos Tribu, muchas mamis nos empezaron a mandar preguntas, ¿no? Porque durante toda la semana vamos a ir dándoles un poquito de adelanto del programa que vamos a tener, y sí hubo preguntas, y más porque realmente creo que estamos como en blanco en base a este tema. Y una de ellas, para arrancar, es ¿qué tan importante es sanar nuestra historia familiar? Mucho. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta que las sintomatologías emocionales que tenemos, así como las sintomatologías físicas, son esas cargas de nuestros ancestros. Y quiero darte un pequeño ejemplo, ¿no? A lo mejor te duele mucho la cadera y se te están entumiendo los pies, por decir algo, ¿vale?
Cuando hacemos un estudio y vemos qué sucedió en esa historia familiar, hay algo que ancló, hay algo que detuvo y se manifiesta a través de una honra. Y son honras no conscientes. Cuando yo no puedo ver mi historia, sigo manifestando mis honras desde la inconsciencia y por lo tanto la sintomatología y por lo tanto mis hijos lo van a manifestar, ¿no? Entonces es como una cadena, es un círculo completo. Híjole, y realmente es que no sabemos como en qué momento romper esa cadena o de plano que no siga creciendo esa cadena. Entonces, ¿qué tanto crees que sea importante mirar al niño que fuimos y los padres que somos hoy en día? O sea, ¿es bueno o malo hacer esa retrospectiva, se podría decir? Sí, sí podemos ver nuestra retrospectiva, porque recuerda que no podemos dar como padres lo que no nos enseñaron como hijos, ¿vale? Ahorita está mucho el remarcar la crianza respetuosa, la crianza positiva, la crianza consciente. Y la pregunta aquí es, ¿cómo? ¿Verdad? Porque si desde mi historia a lo mejor me tocó un padre muy tradicionalista o una madre pues que me echaba la chancla voladora o típico, por decirlo menos, ¿no? O sea, por decirlo menos, ¿cómo voy a dar yo aquello que no me dieron? Bueno, pues se trata de que justamente sane mi historia y desde el amor, desde esa conciencia de, ok, no lo tuve, pero lo puedo trabajar de esta manera, lo empiece a manifestar. Si no veo a ese niño con sus heridas, con sus huellas, obviamente no voy a poder trabajar en la conciencia de mi maternidad o mi paternidad, ¿no? Porque no hay un reconocimiento, sino más bien voy a hablar a través de la herida. Y entonces al hablar a través de la herida, vamos a escuchar el típico, lo hago diferente porque yo no quiero que sufran. Le doy todo porque a mí me faltó todo. Y eso es hablar desde la herida. Así es. ¿No? Cuando yo hablo desde la salud y desde la conciencia y desde el amor, yo puedo decir, sí, ok, fue mi herida, pero también es correcto no dar absolutamente todo, porque cuando se da todo, también hay patologías. Claro. Entonces, debe de haber un equilibrio en esta balanza emocional y de conciencia. Híjole, creo que nos cuesta mucho como papás lograr ese equilibrio, porque justo, o sea, creo que realmente y tristemente el patrón que traemos es ese, o sea, que siempre hablamos en base a la herida que traemos dentro, o sea, digo yo, así como en lo personal, sí me llega mucho esa frase de no, es que se lo voy a dar porque yo no lo tuve. Entonces, pero como dices, esto nos trae patologías que no vemos o no percibimos pues a gran vista y que después nos trae muchas otras situaciones que quizás se vuelvan más complejas. Así es. Ay, oye, está súper interesante. Oye, otra pregunta. ¿Es posible dar lo que no conocemos? O sea, justo tú mencionabas ahorita algo así, pero digo, no soy experta, pero creo que no podríamos. ¿Qué opinas? No, no se puede, ¿no? Okay. ¿Pudieras trabajarlo? Sí, con un ejercicio de conciencia, como yo te digo, es ver a tu pasado, ver tu historia, reconocer la carencia que tienes, amar la carencia, porque aquí quiero también darte una pequeña frase del Principito, ¿no? En donde está el Principito y el zorro, y el Principito le dice, ¿cómo me hubiera gustado ser más maduro para no cometer tantos errores? Y el zorro le responde, si no hubieras cometido tantos errores, no serías lo maduro que eres ahora, ¿no? Claro. Pero viene desde la conciencia, ¿sabes? Si yo volteo a ver mi historia y digo, ok, yo fui un niño muy pobre, muy humilde, o mis padres fueron muy humildes, no tenían para darme reyes, o era algo simbólico, ahí en algún momento me compartió que le daban agua de cielo, es decir, agua simple, porque no había para agua de sabor, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando hay el dolor, en el decir, no quiero que a mi hijo le falte nada, me voy a volcar al lado contrario, adivinándole qué quiere hoy, a ver, con qué soñó hoy para dárselo en cuanto despierte, ¿no? Que vaya a la escuela más cara porque es la mejor educación, que no le falte absolutamente nada de ropa. Finalmente,
no estás dando lo que tú crees que tienes que dar, ¿vale? Es un error. ¿Por qué? Porque es un error, porque como no lo tuviste, crees que la manera correcta de darlo es subsanando absolutamente todo. Claro. Entonces no lo puedes dar. ¿Estás de acuerdo? Sí, no. ¿Cuándo lo puedes dar? Cuando tú ves y dices, ok, sí, en efecto, viví en una carencia, viví en una falta de... Sin embargo, agradezco y bendigo esa carencia porque a través de esa carencia yo aprendí. Ajá. Yo viví, yo soy a través de. Y entonces puedo mejorarlo, ¿sabes? Ujú. O sea, decir, no le voy a adivinar a mi hijo qué quiere hoy al levantarse. Pero no le va a faltar el amor, la comunicación, su ropa, su comida, lo que corresponde a lo que es, ¿no? Y tampoco me voy a matar para que tenga hasta lo que hoy parpadeo por tener, ¿no? Entonces, es justo un equilibrio. Se podría si lo haces desde la conciencia, ¿no? Ok. Oye, pero creo que sí es, como tú dices, ¿no? Desde la conciencia, pero creo que sí ahí como papás necesitaríamos un guía, alguien que nos acompañe, digo, en este caso especialistas como tú, que nos puedan orientar, porque realmente creo que sí es complicado que nosotros sin tener el conocimiento, sin saber cómo, logremos hacerlo desde la conciencia. Porque muchas veces, ¿no? El típico es que juramos no repetir patrones, o sea, no sé, un caso, por decir yo, para no mencionar otro, que dices, no, es que yo la verdad es que pobre de mi madre, se la pasaba haciendo cosas, parecía como si su vida fuera nada más atendernos a nivel de darnos todo en la casa, no dejarnos hacer nada. Y de repente cuando yo tengo un hijo, digo, no, es que yo no quiero repetir ese patrón. Y me lo juro y te lo dices, no, yo no voy a repetir patrones. Y cuando menos te das cuenta, terminas haciéndolo. O sea, a mí me ha pasado que de repente me veo y me pongo a pensar, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy repitiendo justo ese patrón que mejoré no hacerlo. ¿Por qué nos pasa esto, Clau? Bueno, nos pasa justamente porque no somos capaces de verlo desde la conciencia. O sea, sí lo ves porque evidentemente es una conducta que no puedes pasar por alto, ¿no? Claro. Sin embargo, creo que también es importante el hecho de, ok, sí lo vi, pero ¿cómo lo manejo emocionalmente? Eso es lo complicado. Híjole. No sé si realmente es que volvemos al mismo Día, trabajo, que no me faltara nada, que tuviera buena educación, ¿no? Así es. Ay, no. Ajá, entonces, ese tipo de situaciones lo que hacen es que cuando yo lo puedo ver acompañada de un terapeuta, Ajá. es entonces cuando la vista cambia. Okay. ¿Cómo comentártelo? No es lo mismo mandar a la goma a alguien desde el dolor, desde me sufrí, y juro que no lo voy a repetir porque yo voy a estar al 100% con mi hijo. Ajá, desde ese dolor a decir, ok, ya sé que falló, que no voy a ser perfecto, que no voy a ser la madre perfecta, pero que voy a ir aprendiendo en el camino y lo vamos a ir subsanando, ¿no? Y lo vamos a ir modificando, porque además tu hijo no eres tú, ¿sabes? O sea, entonces de repente tenemos como, no lo voy a repetir porque no quiero que mi hijo viva lo que yo, no va a vivir lo que tú, porque ni tú eres tu madre, ni tú eres él, ni él es tú, ¿vale? Okay. Entonces desde ese caer en cuenta que no tiene por qué vivir lo mismo, puesto que es una persona distinta, y esa mirada normalmente no la tenemos. Siempre es que no le vaya a pasar esto que yo viví. Sí. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué si es una persona distinta? Pues porque pensamos que como es carne de mi carne y sangre de mi sangre... Va a ser igual. Exacto, ¿no? Ok. Oye, no sé si mencionarlo, tips o pasos, ¿nos podrías recomendar primero para conocer nuestra propia historia? O sea, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos de empezar a trabajar como mamá, como papá? Ok. Pues mira, lo primero es que le preguntes a tu madre y a tu padre tu historia, tu llegada. Oye, bien difícil hacerlo, ¿eh? O sea, porque tú me dices eso y es así como, híjole, tengo 30 y pico años y no lo he hecho.
Sí. O sea, es ¿Sabes? duro. Alrededor de esto, de repente hay como cierta resistencia en compartir la historia. Creemos por la consistencia de nuestra sociedad y de nuestra propia historia, me refiero a nación, a cultura, ¿ok? Hay ciertas cosas que no se hablan. Ajá. Desde cómo llegamos, si nos planearon, si a lo mejor a tu mamá le tocó la época en la que se robaban a las muchachillas del pueblo y pues ya ni modo, ya la regresaban embarazada, ¿no? Entonces ya no había más que hacer. Y así llegaste tú, o si le tocó que se enamoró, o si le tocó que papá no cumplió como la idea que tenía. Todas esas cosas no se hablan y son secretitos, ¿verdad? Y esos secretitos pues son cargas en nuestra historia. ¿Qué es importante, Ives? Que la sepamos y la reconozcamos desde ese amor, porque no hay historias perfectas, ¿sabes? A lo mejor a alguien le tocó la dicha de nacer en una familia armónica y permanecer así. Y qué padre que haya sido de ese pequeño porcentaje. Aunque la gran mayoría tienen familias no funcionales, disfuncionales, armadas, etcétera, y ver su historia también es necesaria. ¿Sabes? Es el decir, ¿de dónde vengo? Porque ahí es la raíz. Claro. Y antes de que yo llegara, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque tenemos a veces mamás que vivieron un embarazo en duelo, ¿no? Por la pérdida de algún miembro de la familia, o que quedaron viudas y estaban embarazadas, o que no lo esperaban, o mamás adolescentes. Y hablar de nuestra historia es reconocerla. ¿Cómo es reconocerla? Pues como cuando los niños tienen miedo a los monstruos, ¿no? Sí. Y te dicen, mamá, hay un monstruo. Y tú, ¿pero dónde? No hay monstruos, no existen, ¿no? Y le abres el closet y le enseñas abajo de la cama. Pero el niño sigue diciendo que está el monstruo. Sí. Pues la receta es la misma que les digo a mis niños cuando tienen esos terrores nocturnos. Si tú descubres el nombre del monstruo, el monstruo desaparece. Traducción, si tú descubres tu historia, entonces la ves desde la conciencia. Ajá. No para decir, ay, yo vengo de un padre abusivo y a mi mamá se la robaron. No. Sino de entender cuál fue la historia y el momento que te marcó, porque ahí está la carga y la razón de tu existencia, ¿no? Tú tienes que vivir algo maravilloso aquí y esa es parte de esa razón, las circunstancias en las que llegaste. Oye, y ahorita del ejemplo que decías, bueno, al menos a mí, tiene poquito más de un año que mi mamá falleció y justo como que ese hecho tan fuerte en mi vida me hizo como que querer entenderla, ¿no? O sea, mi punto de vista creo que fue ya tarde, claro que si pueden hacerlo en vida de su mamá, háganlo, pero cuando lo hice, empecé a ser empática y a entender por qué ella era así conmigo. O sea, como que aprendes, no sé si sea la palabra correcta, a perdonar o a entenderla, y dices, híjole, qué mal la juzgué, y por qué no me di esa oportunidad de conocer mi historia y parte de su historia antes. Creo que eso muchas veces nos ayuda a tener una mejor relación con nuestra madre o con nuestro padre, o sea, el entender el por qué son así. No, hay una frase que dice es que ellos te criaron con lo que tuvieron y pues así salieron. Y realmente es que creo que siempre aplica, ¿no? Nosotros ahora estamos criando con lo que tenemos a nuestro alcance, con lo que sabemos. Claro que la diferencia es abismal. Hoy en día hay miles de herramientas al alcance de nuestra mano. Con un clic googleas, buscas. Las redes sociales traen muchos beneficios, algo que antes ellos no podían hacer, no podían compartir tanto. Algo bueno que tenían, creo que antes sí eran más apegados a crear como su tribu familiar. Pero la verdad es que sí, el conocerlo, el punto al que iba es que nos hace entender por qué nuestros padres nos criaron de esa manera. Así es. Y te hace ser más empática, ¿no? Entender Sí. como que ellos también traen su costalito y su carga, ¿vale? Así es. Y entonces, ¿qué haces con ese costalito? Se lo entregas amorosamente, porque es una historia que no fue tuya y fueron elecciones que no fueron hechas por ti. Entonces tú eliges otra cosa. Así es.
Oye, y otra cosa que mencionabas, el conocer cómo llegamos, ¿no? De dónde venimos. Y estaban llegando, me llegó un comentario, dice, como si llega un bebé arcoíris, o sea, si cada hijo de repente de la forma en la cómo llegó, qué historia viene sanando, qué historia ya viene cargando desde antes de llegar a este mundo, influye demasiado. Y creo, o sea, lo que te estoy entendiendo es que tú sí recomiendas que todo esto se platique con los hijos en alguna edad, en qué periodo, no sé, en la adolescencia, cuando son niños, o solo si ellos nos lo preguntan, cómo hacer ese clic para que ellos conozcan digo, ahora viéndolo del lado que yo soy, la que le voy a pasar como la historia a mi hijo. Desde el lado de la conciencia siempre manifestarlo, siempre con la verdad. Okay. Ahorita que comentabas este mensaje que te llegó, dice, a lo mejor llegó un bebé arcoíris. Ajá. Tal cual, estás hablando con una mamá de una bebé arcoíris, ¿no? Y desde mi historia yo te puedo compartir que yo tuve 2 pérdidas. Ahorita mi niña no es consciente, obviamente, ¿no? Sí, no está muy pequeña. Sin embargo, yo sé que en algún momento lo va a tener que saber, y es hablarlo de la manera más natural. O sea, las pérdidas son situaciones que callamos porque duelen, ¿no? Y destapar el dolor es como esa daga que hay en el corazón, pero es necesario verlo para también sanar nuestro dolor, ¿sabes? Y el hecho de que tu bebé arcoíris sepa que viene de la pérdida, ahora sí que como que después de la pérdida de tanta cantidad de bebés, ¿no? También nos hace saber la mirada con la que vamos a criar a este bebé. Claro, muy ¿Vale? importante eso. Porque ya va a ser otra mirada, ya no va a ser es que perdí a 2, que este no se me pierda, y lo agarras así, ¿no? O sea, no. O sea, sino desde, perdí a 2, pero hoy tengo una maravillosa oportunidad de este ser que es único y irrepetible. No es estos 2 y no tiene la carga de estos 2. Okay. ¿Sale? Desde mi historia te lo comento, desde como tratando de ser empática con este comentario, y es parte de lo que tenemos que sanar, porque es su historia. ¿A quién le va a tocar crecer y cargar con esa historia? Pues al niño o a la niña, ¿no? Okay. Entonces, si él es capaz de ver que esa historia también le deja una huella y lo puede ver. Hola, Clau. Creo que es como un cosito con de eso, internet. Listo, ya te escuchamos, Clau. Ya son un poquito más conscientes. Perdón. Yo te decía que desde cuándo. Ajá. ¿Desde cuándo trabajarla? Pues a lo mejor desde unos 4 añitos. Okay. El decir, tú naciste bajo estas circunstancias, mami es mami soltera, o mamá y papá sí decidieron casarse, o cuando tú naciste mamá y papá decidieron separarse, pero te amamos. O sea, siempre con la verdad, y no tenemos que dar muchos detalles, ¿sabes? O sea, al final de cuentas, a lo mejor mi hija después me dice, mamá, ¿por qué no tengo más hermanos? Ese es el momento para yo poder decirle, tu historia es esta. Antes de ti pasó esto. Y por eso no podemos tener más hermanitos, ¿no? Entonces, desde esa parte es que lo podemos hacer. Puedes esperar las preguntas o puedes empezar a platicarle muy naturalmente. Las cosas se van a dar, los niños son naturales, ¿no? Claro. Oye, bien importante eso que dices, las cosas se van a dar, fíjate, te voy a contar, luego me dice mi hijo, el grande, mi esposo, ay, es que tú vas y ventilas todo lo que nos pasa, pero ahí te va, justo este fin de semana, digo, y realmente se los voy a contar porque va enlazado al tema, estábamos desayunando, bla, 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 y de repente no recuerdo la pregunta exacta, pero la onda fue que salió el tema con mi hijo de 16 años, que fue así de, o sea, le empezamos a contar el momento en el que con todo nuestro cariño fue hecho, ¿no? Y de ahí partió una historia que yo volteaba a ver a mi esposo así de, oye, es que, o sea, no sé, sentía a la vez gusto, alegría, miedo, pena, porque digo, a lo mejor a su edad sí era ya como más complicado y tenía miedo de que hubiera más preguntas, ¿no? Pero realmente no hubo más preguntas más allá de lo necesario. Pero la verdad es que una vez que platicamos con él y se lo dijimos, fue así como, oye, qué padre se siente poderle contar a tu hijo, o sea,
que fue hecho con mucho cariño, que nació en tal lugar, que es, o sea, que él conoce su historia. Fue como un descanso para nosotros el que él supiera esa parte que tal vez para nosotros era como un tabú así de nombre, ¿no? ¿Cómo le vamos a decir eso? O sea, qué vergüenza con el niño. Y creo que a muchos les pasa lo mismo. Es quitarte esa carga. Sí, realmente así lo sentimos. Es dejar la mochila en donde debes de dejarla, nada más. Ay, oye, pues es que está súper interesante. Y luego por ahí Clau nos trae como un ejemplo, historia que la verdad cuando yo la escuché dije, quiero que la comparta con las mamás y los papás en nuestro programa. Pero para no cortar la historia, ¿qué les parece si vamos a un rápido corte comercial? No nos tardamos nada, ya saben, es el tiempo perfecto para que vayan por su cafecito, su agua, lo que quieran tener para seguirnos escuchando, y regresamos, no tardamos nada, nos acompaña Clau de Somos Tribu y regresamos con el tema de Sanando mi linaje familiar. Estamos en ADR Monterrey, activando tus sentidos. ADR te mantiene al día. ADR Networks MX te orienta. ADR Networks te da terapia. ADR Networks te acompaña. ADR te divierte. ADR Networks, seguimos activando tu energía. ADR Networks tiene magia y no necesita trucos. ADR Network protege tus emociones. ADR siempre cerca de ti. ADR Networks te mantiene en equilibrio. ADR Networks te da la mano. ADR Networks sigue activando tu espíritu. ADR Networks te entiende. ADR Networks siempre va a estar contigo. ADR Networks aclara tus dudas. En ADR Networks, creer es creer. ADR Networks te sigue a donde vayas. ADR Networks te unifica. ADR Networks te conecta. ADR Networks te recuerda que no estás solo. ADR Networks te seduce. ADR Networks te cultiva. ADR Networks activa tus neuronas. ADR Network te impulsa y te sorprende. ADR te entretiene. ADR Networks te asesora. ADR Networks te sensibiliza. ADR Network te informa. ADR es responsabilidad social. ADR Networks te protege. ADR Network te motiva. ADR Networks te muestra la verdad. ADR Networks te vibra. ADR Networks te guía. ADR Networks se preocupa por el medio ambiente. ADR Networks expande tu conciencia. ADR Networks te incluye. ADR Networks te sana. ADR Network analiza. ADR Networks te prepara. ADR Networks te sorprende. ADR Networks te mueve. ADR Networks te ilustra. ADR Networks forma opinión. ADR Networks sigue y seguirá activando tus sentidos. ADR Networks agradece tu preferencia. Oigan, aquí estoy bien feliz platicando con nuestra querida Clau, porque digo, además de que es invitada, tengo ya pues el honor de que la conocí hace un par de mesecillos
antes. Oigan, de hecho ahí voy a aprovechar para, bueno, al final del programa les voy a recomendar todas sus redes porque son muy buenas, ahí la pueden seguir, cualquier duda que tengan le pueden mandar algún mensajito o nos lo mandan aquí a ADR y nosotros la contactamos, pero ahí tuvimos una invitación hace unos meses, ¿verdad, Clau? Clau tiene un podcast, el cual pueden encontrar en... bueno, creo que no hay problemas de decir Spotify, ya saben, lo encuentran como Somos Tribu. Y en el episodio número 29, que se llamó Criar en Tribu, por ahí tuve el honor de que me invitara, entonces pues búsquenlo y ya se siguen escuchando todos los demás episodios que están buenísimos. Clau, ¿nos puedes dar tus redes sociales por si alguna mami ahí está interesada o quiere mandarte algún mensajito? Sí, claro que sí. Mira, en Instagram me encuentran como @somostribu.info. ¿Sí? En Facebook, @nutriralmas con N mayúscula y A mayúscula. Y esas son las dos redes en las que me están encontrando, y en Spotify estamos como Somos Tribu. Así es, buenísimos todos. Oigan, en especial el capítulo 29, ya se los dije. Pero bueno, retomando el tema que nos trae a este programa, que es Sanando mi linaje familiar, estábamos ahí antes de irnos, nos estaba dando ahí como algunos tips o qué podemos hacer justamente para sanar nuestra historia. Lo primero que ella me decía es pues conocer nuestra historia. Y ya de ahí fuimos desmenuzando muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué otro tip o consejo nos puedes dar en base a conocer nuestra historia? Atreverte a verla de manera diferente. Ok. Y aquí quiero compartirte el cuento que me pedías antes del corte. Buenísimo. Porque, nosotros normalmente, sobre todo la cultura latina, así es, tendemos a ser muy tradicionales, ¿no? Demasiado. Entonces, pasamos ahora sí que de generación en generación haciendo lo mismo, pues porque así es, porque así nos dijeron que debe de ser, ¿vale? Entonces, aquí va el cuento, yo espero que les guste mucho y que se rían también al final, porque es como, ¿vale? Ok. Está una señora preparando una cena para su esposo, pues porque ya va a venir el aniversario, etcétera. Y de repente, pues el esposo, en el gusto de llegar ese día, llega antes y la ve preparando un lomo. Y le pregunta a su esposa, oye, siempre he tenido una duda porque te queda delicioso, pero ¿por qué le cortas un extremo y otro? Ajá. Y ella le dice, pues porque así lo hace mi mamá. Y él le pregunta, pero debe haber un motivo, una razón, ¿no? No, es que así lo hace mi mamá. Entonces él le dice, oye, ¿qué te parece que le preguntamos a tu mamá? Y ahí van con la mamá, ¿no? Ok. Oiga, suegra, mi esposa está... Hola, Clau. Clau. Creo que se nos fue por ahí un poquito, no sé si el audio o el... Debe ser, porque así sale delicioso. Ok. ¿Y alguna otra razón? No, ninguna. Esa. Así sale delicioso. Ok. Entonces ella le dice, ¿y si le preguntamos a su mamá? Y ahí van. Oiga, señora, mire que su nieta está haciendo esta receta, que no sé qué. Ah, sí, es la receta de la familia, me la pasó mi mamá, ella la empezó. Oiga, ¿y por qué se corta así el lomo? Ay, no sé, pero así siempre lo ha hecho mi mamá. Así debe de ser, o sea, es que es la manera en la que sabe rico, ¿sabes? Ok. Y van con la bisabuela. Oiga, señora, está haciendo esta receta. Ah, sí, que no sé qué, ¿no? Y ¿y por qué le corta los extremos? Ah, ¿por qué no me cabía en mi refractario? Para que cubiera, ¿no? O sea... Ok. Y es que, o sea, es chistoso, pero yo te puedo apostar que todas, en alguna situación distinta, pero nos vemos reflejadas en ese, porque así lo hacía mi mamá, ¿no? Sí. ¿no? Híjole. Cuando lo haces consciente, así como esta historia que raya en lo absurdo, ajá, ¿no? Así rayamos nosotros también en nuestra historia con nuestros hijos y en la crianza, ¿no? Es de, pues, es que así lo hace mi mamá. Es que siempre se lavaba así, siempre se planchaba así, siempre se cocinaba así. Y la educación es porque, ajá, y caímos en esos absurdos. Y poder ver nuestra historia como lo compartíamos en el momento anterior, ajá, es poder revisar estos absurdos y saber cuáles sí te vas a quedar y cuáles no te vas a quedar desde la conciencia, ¿no?
bien importante eso, porque, o sea, como tú los llamas, ¿no? Absurdos, pero ¿cuántos matrimonios no se rompen por esos pequeños absurdos? Porque nos aferramos, ¿no? No, es que no, o sea, en mi casa sí se hacía y el esposo viene pues con otra forma de hacerlo y muchas veces no tenemos la capacidad de lidiar con eso y de verdad es absurdo, pero terminan en divorcios. Así es. Pues qué absurdo que pase eso, pero bueno, como tú dices, ¿no? Lo importante es reconocer y ver de dónde parte, de dónde sale el origen de toda esa historia y manera de ser que traemos. Bueno, entonces repetimos, era para sanar algunos tips que nos ibas a dar para conocer nuestra historia, era conocerla y después... Ya revisas tus absurdos y ya que lo revisas yo te sugiero buscar un proceso de acompañamiento. Ok. Hay infinidad de terapeutas y cada uno con vertientes distintas. Ninguno es malo, ninguno tiene la plena verdad, porque solamente somos eso, compañeros. Te vamos a acompañar en este proceso de redescubrir tu historia y mirarlo desde una mirada hermosa, ¿no? Ahora, ¿cómo seleccionas a tu terapeuta? Pues con aquel que te dé mucha confianza, con aquel que digas, como que me late cómo habla, su calma, su empatía, me sentí segura, me sentí en armonía, ¿no? Ese es el terapeuta ideal. Así es. Como te repito, no hay terapeutas malos, cada uno desde su vertiente, desde su corriente lo va a trabajar, ¿no? Y en este acompañamiento también yo te sugiero mucho, lee. Rompe tus esquemas, atrévete a hacer cosas diferentes. Si en tu casa siempre debe de estar tendida la cama una vez que te levantas, pues atrévete a lo mejor tenderla 1 hora después, ¿no? Sirve que se orea, por ejemplo. Si siempre se come espagueti a la boloñesa, digo, qué delicioso, pero pues cámbiale el menú. O sea, atrévete a hacer cosas distintas, rompe tus esquemas, trata de darte la oportunidad de vivir el día como si fuera único, porque en realidad es único, el momento que estás viviendo no se repite nunca. Así es. Y atesóralos, ¿vale? ¿Por qué te doy esta idea? Pues porque cuando tú lees puedes ver la apertura de otras miradas, de otra mamá, lo que conocemos no es lo único que existe. Claro. Entonces, el ver que hay posibilidades distintas, ya sea a través de los libros o incluso de mamás que te sumen, de páginas en Instagram, etcétera, ¿no? Que te sumen a tu labor como persona, a tu crecimiento como persona, atrévete a verlas, atrévete a mirarlas desde el no juicio. Porque si tú estás juzgando la historia del otro, pues la invitación es que resuene en la tuya. Claro. ¿No? Oye, ahorita que dijiste eso de hacer clic, es bien importante y siempre se los hemos dicho, es algo que nos ha acompañado como en toda nuestra historia de Haciendo Tribu y desde mucho tiempo atrás, es que decíamos, o sea, porque hemos hecho programas con psicólogos, con pediatras, con asesoras de lactancia, de porteo, con dulas, educadoras perinatales, bueno, un sinfín. Y siempre, o sea, es una pregunta muy sonada esa de, es que ¿qué me recomiendan? ¿A quién me recomiendan? Y siempre decíamos, el abanico de opciones es muy grande y más ahora pues con redes sociales, ¿no? Pero realmente el consejo que siempre he dado es con aquella persona que haces clic, que te sientes a gusto en hablar, en platicarle, en confiarle tus cosas, digo, más aún cuando buscas un gine, ¿no? Realmente ese es el indicado para ti. ¿Por qué? Porque no todas las familias somos iguales, porque no todos tenemos las mismas necesidades y porque aparte dentro de cada pediatra o psicólogo, como por un ejemplo, cada uno además tiene una cierta especialidad, ¿no? Entonces, pues ahí hay que buscar, rascarle y el consejo, como bien lo dijo ahorita Clau, es con aquel que hagan clic, con ese quédense, para terapia, para acompañamiento, para pediatra de sus hijos, asesoras de lactancia, de porteo, para todo. Con la persona que hagan clic, así como fue con el marido, con aquella persona que hicieron clic, con eso se quedaron, ¿sale? Ese fue así como un preámbulo para que siempre, acuérdense, lo que nos vibra y nos hace clic es por algo, porque de ahí somos. Oye, Clau, llegó así como una pregunta de conocer nuestra historia y dice, ¿qué pasa cuando eres un hijo adoptado?
y no conoces, o sea, pues no conoces, no tienes como un modo de conocer más allá de la historia que te digan tus papás presentes de hoy en día. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo se recomienda ese acompañamiento, ese indagar, ese buscar tu historia? Pues te tengo una noticia muy bonita, ¿vale? Hay una terapia muy bella que se llama biodescodificación. Y si la acompañan de medicina cuántica, bueno, sí puedes saber tu historia. Y te voy a contar algo. Puede sonar muy mágico y puede sonar místico, pero bueno, la física cuántica ya lo comprobó, existe, ¿vale? Perfecto. Entonces, nosotros tenemos un campo mórfico, haz de cuenta que es como la nube, hablando en términos de tecnología, y en esa nube, en ese campo informático, quedan todos los sonidos que están en nuestras generaciones, ¿vale? Aunque conscientemente, aunque no te dijeron, oye, yo te di en adopción por esto, o sea, conscientemente no lo hicieron así, sí quedó un sonido. ¿Cómo puedes acceder a él? A través de la biodescodificación. Hay distintas técnicas, repito, pero entre las que yo manejo están los registros akáshicos, y cuando entramos a registros akáshicos con un poco de lenguaje hipnótico y la técnica de biodescodificación, pues entramos a esa apertura y es muy hermoso, no quiero como darles los detalles del proceso terapéutico porque... No, si nos tienes pues, que dejar ahí obviamente... con alguna duda para escribirte en redes sociales, para contestar aquí a la persona que nos mandó esta pregunta y pues que sepan que sí hay una solución, sí hay un cómo saber su historia. Sí hay un cómo y contactan de la manera más hermosa porque se les acompaña en el proceso a conectar con sus ancestros y recibir esa información. ¿Cómo la recibes? A través de 3 cosas: sonido, luz y figura. Sonido, luz y figura. Perfecto. Entonces, a través de esos elementos se recibe y empiezas a sanar tu historia. A lo mejor no lo ves como quisieras que se hubiera puesto tu mamá adoptiva y te dijera, mira, esta es tu historia, esto pasó, y tu abuelo y tu abuela, o sea, claro. ¿sabes? Sí. A lo mejor no de esa manera, pero sí vas a encontrar mucha información, y muchos 20 que te van a ir cayendo conforme a lo que has vivido, porque aunque no te lo contaron, lo expresa, tu cuerpo lo expresa, tu historia lo expresa, ¿no? Entonces, hay maneras de saberlo. Qué padrísimo, la verdad es que no, digo, yo tampoco me imaginaba la respuesta, pero qué padre, digo, y qué padre también que se animaron a escribirnos y a hacer la pregunta, porque, digo, si hay ciertos temas que se vuelven un tabú, que se vuelven secretos, ¿no? Y más si es como de generaciones atrás, muchas veces los papás prefieren dar vuelta a la hoja y decir, no, pues ya, de aquí para adelante nadie se tiene que enterar, nadie tiene que saber, y se vuelven como esos secretos dolorosos dentro de la familia y que son imposibles de tocar, ¿no? Oye, Clau, hay otra pregunta que dice, ¿cómo sanar el chanclazo y los malos tratos? O sea, que nosotros traemos justamente eso, ¿no? Pues de padres muy enérgicos que creían que pues lo mejor era criar con el chanclazo, con los gritos, castigos. ¿Cómo se puede hacer pues para curar eso, para no seguirlo proyectando a nuestros hijos? Mira, yo creo que primero es, ya reconociste que hay un dolor y también externarlo, ¿sabes? A veces tenemos miedo de decirle a nuestra madre o a nuestro padre, oye, sí me dolió la manera en la que me trataste, ¿no? Claro. Y a lo mejor no lo vas a hacer de manera cruel, pero dentro del proceso terapéutico, por eso te comento que sí debe de ser un proceso acompañado, puedes tener muchas estrategias para poder sacar y liberar. Te voy a poner una técnica, las técnicas de escritura y de acompañamiento en lecturas, por ejemplo, son estrategias muy nobles que te permiten resolverlo. A lo mejor otra estrategia ya más directa sería una charla con mamá, pero esto tiene que ser cuidado y tiene que ser un proceso, ¿vale? Acompañado, para que tú entres en el liberarte. Más allá de cualquier cosa es entregar esa carga, como lo comentaba en algún momento, y lo haces a través de estos, llamemos rituales, ejercicios, técnicas, según cada vertiente, porque para el inconsciente
no existe el tiempo como nosotros lo conocemos, presente, pasado y futuro, ¿ok? Para el inconsciente, lo que pasó ayer, si no se ha sanado, lo estás viviendo hoy, ¿sale? Ok. Entonces, cuando tú lo sanas a través del símbolo, que son todo este tipo de cosas que te propongo, lo sueltas. Le dices, se libera, pues, vaya. Pero como te comento, sí debe de ser un proceso acompañado. Porque a lo mejor la chancla a ti te dolió, pero con el otro usaron el látigo. Y no es a quien le dolió más, es que generó una herida en ti, ¿no? Claro. Oye, y creo también que lo importante de un acompañamiento es que se vaya como por el camino y el propósito que tenemos de hacerlo, de sanarlo, porque si no muchas veces como que tratas de, a ver, vamos a hablar de este tema que nos genera dolor y nos duele, y si nada más lo haces así como de ping pong, creo que luego termina siendo peor, ¿no? Porque le empiezas a rascar tantito y lejos de sanarlo, como dirían el dicho, ¿no? Le echas más a ¿cómo es ese de más agua, más sal a la herida, ¿no? Le echas más sal a la herida y termina peor la situación, lejos de arreglarla, pues creo que salió peor el querer solucionarlo. Así es, por eso debe de ser cuidadosamente acompañado, no es nada más decirle, a ver mamá, tú me hiciste, porque así no funciona. Sí, claro. ¿No? Oye, y esta misma técnica se aplicaría porque otra de las preguntas es, ¿cómo trabajar mi dolor? Supongo que es más o menos la misma raíz y se tendría que manejar de la misma manera, ¿verdad? Sí, más o menos igual. Y ahora hay una pequeña mala noticia para la persona que me dice el dolor. Ok. El dolor no te lo va a quitar ningún terapeuta, ¿vale? Okay. Aquel terapeuta que te diga, es que te quito el dolor, te está quitando la oportunidad de crecer. El dolor se mira, se abraza, se vive y entonces lo puedes transformar. Solamente así, porque del dolor vienen las mejores lecciones, las más importantes a tu vida y por las que estás en esta tierra, en esta existencia, ¿vale? Si no trabajas tu dolor, si no lo vives, si no lo abrazas, si no lo reconoces, no puedes crecer y no lo puedes transformar. Uh-huh. Ok, súper importante eso que nos dijiste. La verdad es que muchas veces como mamá, justamente, ¿no? Desde que nace tu bebé y todo, y uno de tus propósitos en la vida es decir, nunca voy a permitir que sufras ni que tengas ningún dolor. Y qué padre, y te agradecemos que hoy en este programa nos digas que es básico el dolor. O sea, que de ahí vienen los mejores aprendizajes. Así es. Wow, ¿cuánto estamos aprendiendo? La verdad es que este tema, ya llevamos tiempo haciendo esto, trayendo expertos y todo, pero nunca habíamos tocado este tema y la verdad es que sí, es como sorprendente todo lo que podemos descubrir conociendo nuestro pasado, nuestro linaje familiar. Oye, y ahora otra, ¿cómo podríamos hacer para no pasar nuestra historia a mis hijos? Pues bueno, cuando tú lo trabajas se rompe ese código. Okay. Mira, no porque no veas al monstruo, uh-huh, el monstruo deja de existir porque no lo ves, okay, ¿no? O sea, no. Al contrario, el monstruo deja de existir cuando lo ves. Entonces, si tú miras tu historia, uh-huh, la aprendes, la sanas, la abrazas, como es el dolor, ¿verdad? Okay. Ese sonido que impactó encuentra un tope contigo. Y aquí te voy a contar una historia, ¿no? Llega al consultorio una paciente viuda, okay, a vivir su proceso de duelo. Ajá. Uh-huh. Y cuando escucho su historia, su madre es viuda, su hermana es viuda, su bisabuela es viuda. O sea, todas las mujeres de su linaje son viudas. Ajá. ¿Qué está cargando? ¿Vale? Cuando ella trabaja su historia, trabaja su dolor, reconoce al monstruo, ¿verdad? En ese momento se corta la historia. Su hija ya no es viuda. Uh-huh. Qué padre. Entonces sí se puede cambiar, ¿vale? Guau, híjole. Es que, se me viene de conocidos que, ahorita que dijiste es viuda, tengo así como conocidos es una familia lejana, pero que sí, era el patrón de los 3 hermanos divorciados. Y
te genera esa cierta duda de, pues, ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué? O sea, de 3 hermanos, justo los 3 terminan en un divorcio. O sea, ¿hay algo asociado a que te programes como mentalmente a que tienes que llegar a ese punto de un divorcio a tener como el mismo fin o la misma consecuencia de los demás de tu familia? ¿Puede pasar eso? Mira, hay miradas distintas y posturas distintas. A lo mejor la primer mirada es casi como, pues mi familia es diabética, pues ya sé que voy a ser diabético, ¿verdad? Ajá. ¿Ok? Muy típico. Entonces, mi familia, yo vengo de padres divorciados, ya sé que me voy a divorciar. Algo así. Sin embargo, por supuesto que tú puedes quebrar la historia, o puedes modificarla, o puedes reproducirla, o puedes... O sea, las herramientas las tienes tú. Y no es que ya estés predispuesto, porque te voy a contar otra cosa. Cada 7 años, todas las células del cuerpo se cambian. Completamente. Wow. Se renuevan. Entonces la pregunta es, ¿por qué sigues enfermo de diabetes? Porque hay una carga emocional. ¿Ok? Lo mismo pasa con la historia familiar. Cada 7 años, toda nuestra cuestión emocional se modifica. De hecho, por eso se llaman los años de las crisis. ¿Ok? Crisis en las parejas, crisis emocionales, crisis cada 7 años. Sí, yo lo había escuchado. Porque todo se modifica. ¿Ok? Entonces, si todo se modifica, ¿por qué repites la historia? Porque hay una no conciencia. ¿Ok? Estamos entrando en la enfermedad. Oye, eso del 7, la verdad es que, digo, ahorita me estás dando una visión de este lado, de esta perspectiva, pero también el número 7 por ahí con la metodología Waldorf, o sea, como que todo es en base a cada septenio, entonces es como muy importante ahí investigar qué pasa cada 7 años en nuestra vida, ¿no? Te vamos a invitar ahí para otro programita y que nos adentremos un poquito en ese tema porque pues suena interesante. Claro. Oye, que sí. Hay otra pregunta que creo que se va a ver reflejada en muchas historias de los hogares, de las mamis que nos acompañan, papis también, porque ya saben que esta tribu es para papás, para mamás y para todo aquel que quiera saber un poquito más, mucho de crianza, de maternidad. Dice, ¿cómo? Es que no sé cómo decírtela para embonarla bien. ¿Cómo cambiar ciertas actitudes en mi papá si mi papá es una persona que no me abraza, que no es expresivo, que el día de mi cumpleaños es así de, sí, feliz cumpleaños? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué viene cargando él? ¿Y cómo puedo yo como hijo hacer que mi papá cambie esa historia que él trae detrás, que lo hace ser así? Cambiando tú. No podemos cambiar al otro. Anotado. O sea... Digo, se escucha simple la respuesta, pero si la analizamos, creo que es lo más lógico. Mira, es proceso. Exacto, es lo más lógico, ¿no? Que se cierre. Además es su proceso, es su vida. Tú, desde la parte espiritual, sin meterme en religiones, nosotros traemos un trazo y una misión de vida, ¿ok? Tú no puedes vivir la lección del otro, ni enseñarle al otro lo que debe cambiar, aunque lo veas y lo tengas muy claro. ¿Ok? Y yendo con los hijos, es como cuando tu hijo te dice, papá, saqué un 7. Y tú pero si ahí estaba la respuesta, ¿cómo? Pero no la vio. Claro. No la vio, ¿sale? Entonces, ¿quién tenía que aprender de ese 7? Tu hijo, ¿verdad? Lo mismo pasa con nuestros padres. Aquí la frase sería, los chicos no salvamos a los grandes. Tu hijo no puede venir a rescatarte. ¿Quién se tiene que hacer cargo? El grande, ¿no? Entonces, no lo vas a cambiar, pero sí puedes modificar tu sentir, tu conducta, tu manera de presentar las cosas. Cuando tú modificas, el universo es tan bondadoso y tan sabio, que por añadidura va a generar cambio en todo lo que está a tu alrededor. Y a lo mejor no vas a tener al papá que llegue, te abrace y te apapache,
pero a lo mejor puedes llegar a generar esa conciencia en la que tu papá te llegue a decir, gracias, sí te amé, o vaya, o sea, a lo mejor no es como el giro drástico, pero sí lo puedes generar a través de tu trabajo, de tu proceso. Y el mantra que yo les regalo a esta tribu de padres y madres es: yo soy la grande, yo me hago cargo. Yo soy la madre, yo me hago cargo. Yo soy el padre, yo me hago cargo. Siempre que sientas que no puedes y que la historia te desborda y que tu ser madre, tu ser padre te está colapsando en esos momentos que casi no se dan, ¿verdad? Con nuestros hijos. Repítete: yo soy la madre y yo me hago cargo. Ay. Oye, una pregunta que viene, digo, no la habría pensado yo, pero se me hace muy buena pregunta. ¿Cómo abrazar nuestras imperfecciones? Híjole. Reconociendo tu historia tal cual. Nadie es perfecto. Nadie. Mi maestra de biodescodificación, algo que hace para reconocer su historia fue un libro. Un libro en donde ella plasma su técnica de sanación, ¿no? Y ella dice, para saber qué es lo que estoy viviendo ahorita y qué es lo que estoy... Pues tengo que verlo y tengo que reconocerlo. ¿Y qué crees? Que la persona que fui, gracias a esa persona soy lo que soy. Y es difícil, ¿sabes? Porque claro que no nos gusta ver nuestros errores. O sea, si a lo mejor tienes una historia de alcoholismo, si a lo mejor tuviste una historia de abusos, si a lo mejor tú fuiste el abusador, lo mejor es generar el desanclaje, ¿verdad? Para no repetir roles, porque ni eres víctima, ni eres agresor, ni eres salvador, porque si estás en esos 3 roles vas a enfermar, y si estás en esos 3 roles vas a tener alguna patología, ¿no? Vas a sufrir. Colócate en el lugar del mercader. Sí te equivocaste, ya pasó, ¿vale? Ya pasó, pero de eso en lo que tú te equivocaste, ¿qué puedes aprender? Y repito, tomo el error por entrecomillarlo, ¿vale? Cuando un niño llega y te dice, mamá, saqué un 7, y tú pues, o sea, ahí estaba la respuesta, ¿cómo es posible? Y nos aferramos a que el niño tiene que sacar el 10. Lo que no hemos visto es que en el error está el aprendizaje. Cuando yo soy capaz de decirle a mi hijo, a ver, ¿qué pasó aquí? Analízalo, ve qué falló. Papá, no estudié, me puse nervioso, no leí bien. Entonces ahí está la clave de lo que debes de modificar, ¿no? Lo mismo pasa en el lado emocional. Cuando te equivocas y te flagelas porque fuiste a lo mejor un papá, una mamá, alcohólico, por mencionar el ejemplo, sí. Y yo que les golpeé, y yo que llegaba borracho, y yo que no los veía, y yo que me perdía, y te flagelas, te vas a instalar en el sufrimiento, ¿ok? Y entonces es más difícil el proceso de sanación. Cuando tú dices, ok, sí, pero aprendí a no abandonarme, aprendí que mi familia es primero, aprendí que, ok, entonces esa lección tan dolorosa y tan penosa, tan vergonzosa, porque pues nosotros como seres humanos lo llegamos a ver así, es por la que eres ahora. Te repito, no puede ser lo que no fuiste. Vaya, como en el Principito, quisiera ser más maduro por no haberme equivocado tanto. Si no te hubieras equivocado tanto, no serías tan maduro. Así es. Oye, qué bonita esa frase, debe de convertirse de nuestras frases preferidas y trabajar un día a día en base a esto. Oye, Clau, ya estaba viendo ahí el tiempo y todo, y tenemos ya como nuestra última pregunta para cerrar así con todo. ¿Cómo va a impactar nuestra historia familiar en la crianza de nuestros hijos? Va a criar en la medida en la que nosotros podamos dar y recibir. Recuerda que es un equilibrio. No doy lo que no tengo. Si lo sano, entonces por automático lo tengo, ¿verdad? Y entonces como un sistema de trueque, yo puedo darle a mi hijo lo que requiere. Si mi hijo requiere 1 kilo de frijoles, no se lo puedo cambiar por una vaca. No, el valor no es justo. Genero entonces en ese momento una ley del equilibrio. Y yo soy capaz de darle a mi hijo acorde al equilibrio que él necesita. Y no me refiero a lo material, me refiero a lo emocional, ¿no? Yo soy capaz de ver que soy una madre y un padre imperfecto, porque aquel que te venda la idea de perfección no es real, no, eso no existe. Las mamás
por muy psicólogas que seamos, también tenemos momentos de crisis, y entonces es sabernos no perfectos, pero que a través de ese error y de esa no perfección puedo tener la oportunidad de mejorar y reconozco el error. Y también le puedo decir a mi hijo, hijo, me equivoqué, grité, no debí gritar, discúlpame. Cuando me veas así, dime, papá, te estás ofuscando. ¿Nos damos tiempo? Dale a tu hijo la oportunidad también de generar un vínculo contigo. Ay, Clau, qué bonito. Oye, pues muchas gracias por habernos acompañado. La verdad, creo que este programa nos sirvió para saber que la maternidad es una oportunidad que tenemos para mirar nuestro niño herido y sobre todo sanarlo, ¿no? Eso es lo importante. Ya saben, con el acompañamiento correcto. Clau, ¿nos puedes repetir tus redes sociales por si alguna mami está interesada y mencionarnos ahorita qué viene para Somos Tribu, en qué estás dando terapia en línea? Muy importante, mamis, creo que ahorita todo es en línea, pero Clau está en la Ciudad de México, porque ya saben que aquí estamos en Monterrey, pero pues nosotros somos nacionales, universales, y ella está en la Ciudad de México, Clau. Entonces, ¿qué viene ahorita para Somos Tribu? Sí, mira, mis redes sociales son en Instagram, @somostribu.info, en Facebook, @nutriralmas, con N mayúscula y T mayúscula, en Spotify estamos como Somos Tribu, y bueno, sí, doy terapias presenciales y online en el Estado de México. Online, pues estoy atendiendo a personas en Estados Unidos, en los estados de México, de la República, de donde ustedes gusten, nosotros nos podemos conectar para el proceso online. Perfecto. Y para el presencial, pues bueno, solamente cercanas al Estado de México. ¿Qué viene para Somos Tribu? Ya estamos a punto de sacar las inscripciones para la escuela para padres, que se llama Tribu de Padres, ¿no? Padrísimo. Y en esta tribu va a ser online, va a ser por nuestro sitio web, y ahí en mis redes sociales van a estar constantemente los datos. Va a estar padrísimo porque este año por apertura va a tener un costo de 100 pesos mensuales. O sea, está regalado 100 pesos, ¿no? Ajá. Y en este mes vas a tener acceso a charlas con expertos y el reto de cada mes que lo vamos a trabajar en la semana para ayudarnos justamente, como dice nuestro lema, a nutrirnos, a nutrir a nuestras almas. Ay, qué padrísimo. Lo importante, todo parte desde ahí, nutrir nuestras almas. Bueno, Clau, pues te mando un abrazo a distancia hasta el Estado de México y muchas gracias. Un honor compartir contigo este programa. Y pues ya saben, mamis y papis, sigamos buscando empoderar maternidades y paternidades. Recuerden que la información es poder y nos vemos aquí el próximo jueves en punto de las 12 del día. Ya saben que viene el Día del Amor y la Amistad y por ahí les traigo una sorpresa, una temática padrísima que nos hace falta recuperar a las mujeres después de tener hijos. Entonces ya se estarán dando una idea, sigan nuestras redes sociales y pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Estamos en ADR Monterrey, activando tus sentidos. Gracias por acompañarnos. Seguimos haciendo tribu, empoderando la maternidad y ayudándote en el camino. Hasta la próxima. Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos.